Hola a todos, en este video vamos a abordar el aspecto negativo de la antijuridicidad. Pero antes hay que hacer mención de que varios autores tratan a la antijuridicidad desde una perspectiva dualista, es decir, lo abordan desde dos diferentes puntos de vista. Así, tenemos una antijuridicidad formal y una antijuridicidad material. En el aspecto formal, la antijuridicidad implica la transgresión a una norma establecida por el Estado. Es decir, con el acto se transgrede la norma escrita establecida por el legislador. Es decir, es la pura contradicción a la norma, a la ley. En cuanto a la antijuridicidad material, es la contradicción a los intereses colectivos, es el daño, es el perjuicio que se le causa a la sociedad por la transgresión a la norma. Es decir, que en virtud de que el acto contraviene la norma establecida por el legislador, se vulneran también los intereses colectivos que la misma norma protege, siendo lo antijurídico no solo la oposición a la ley, sino también el quebranto que sufre los intereses colectivos protegidos por esa norma. ¿Ok? Esto hay que tenerlo un poquito en cuenta. Ahora bien, el aspecto negativo de la antijuridicidad es la ausencia de antijuridicidad. ¿Qué tenemos aquí? Que la conducta típica, que a veces está en oposición aparente al derecho, no va a ser antijurídica porque media alguna causa de justificación. Es decir, que aunque mi conducta esté contemplada en alguno de los tipos penales, se va a excluir la antijuridicidad por mediar una causa de justificación. Entonces, ¿qué son las causas de justificación? Estas constituyen en sí el aspecto negativo de la antijuridicidad. Son aquellas condiciones que tienen el poder de excluir la antijuridicidad de una conducta típica, como mencionábamos. Cuando se esté en presencia de alguna de ellas, se va a excluir la antijuridicidad. Es decir, de alguna de estas circunstancias, de estas causas, si se colma la hipótesis en que se dé, se va a excluir de cualquier tipo penal la antijuridicidad del mismo, es decir, la acción realizada que en apariencia puede estar contraviniendo las normas jurídicas por colmarse algún tipo, va a resultar conforme a derecho si se actualiza la hipótesis de la causa de justificación. Ahora bien, las causas de justificación son de carácter formal, es decir, al igual que los tipos están establecidas dentro de la propia norma, dentro de la ley. Es una de sus características principales es que están previstas por el legislador y a las causas de justificación se les suele agrupar con otras excluyentes del delito, por lo que no se deben confundir. Ahora, como mencionábamos, las excluyentes del delito están agrupadas en el artículo 28 del Código Penal del Estado de Chihuahua, en el caso de nuestro Código Penal. Están agrupadas junto con otros elementos negativos del delito. La ausencia de conducta y la tipicidad, como elementos negativos respectivamente de la conducta y de la tipicidad, son excluyentes del delito, porque, como mencionábamos en otro momento, cuando no existe un elemento del delito, cuando hay ausencia del mismo, es decir, cuando aparece su aspecto negativo, pues obviamente se va a excluir el delito. Entonces, la ausencia de conducta y la tipicidad, al ser dos elementos negativos de el delito, pues van a excluir que exista. Ahora bien, las causas de justificación son, son excluyentes del delito por ser el aspecto negativo de la antijuridicidad. Pero tenemos también de que se les agrupa en el Código Penal junto con las causas de imputabilidad y las causas de inculpabilidad. ¿Cuál es la diferencia con estas dos excluyentes del delito?
A diferencia de estas otras dos eximientes, las causas de justificación son de naturaleza objetiva, es decir, se refieren al hecho y a las circunstancias que derivan del mismo, es decir, a la realización de la conducta desde el punto de vista objetivo, desde el punto de vista de lo real, de los hechos. Y las causas de inimputabilidad y las causas de inculpabilidad van a ser subjetivas, habiendo una diferencia entre las mismas. En cuanto a las causas de inimputabilidad, no se va a tener a la persona que comete el acto como responsable, es decir, no tiene responsabilidad, pues no cuenta con una capacidad plena de obrar. Es inimputable la persona que realiza esa acción. En cuanto a las causas de inculpabilidad, también atienden a algo específico, a una circunstancia específica del sujeto que realiza la conducta, es decir, son subjetivas, pero aquí se borra la incriminación de alguien que sí se le puede hacer el juicio de reproche, que sí es capaz, que tiene la capacidad plena de querer y entender los actos, pero ante una de estas causas de inculpabilidad se excluye la incriminación, se borra. Continuando con las diferencias, como mencionábamos, las causas de justificación son de carácter formal, es decir, vamos a estar en presencia de una solo si se integran mediante la declaración o el reconocimiento hecho por el legislador. ¿Por qué? Porque es el único medio de neutralizar la antijuridicidad formal que se declaró también mediante una ley. Es decir, los tipos nacen cuando se plasman en las leyes y la antijuridicidad de los mismos deriva de que están respaldados por el legislador. Entonces, al ser formal la antijuridicidad, debe ser formal también la ausencia de la misma. Y las causas de justificación deben de estar previstas dentro de la norma para poder excluir este elemento del delito. Como decíamos, recaen sobre la acción realizada, se refieren al hecho y no al sujeto, no a las condiciones en que realiza el sujeto el acto, sino a la realización externa del mismo. Por esta circunstancia, al no atender al sujeto, las causas de justificación van a extenderse, aprovecharse por todos los copartícipes, por todos los coautores del delito. Las otras eximientes, al tener que analizar específicamente el estado mental o el estado anímico del sujeto que realice la conducta, no van a poder ser aprovechadas por igual en todos los coautores del delito. Ahora, y lo más importante que debemos de destacar, las causas de justificación son conductas apegadas al derecho. Es decir, que aunque yo realice la conducta típica, aunque yo, por ejemplo, cometa algún homicidio, es decir, está colmando el tipo de homicidio y mi conducta pueda parecer antijurídica, al actualizarse una de las hipótesis de la causa de justificación, en realidad yo estoy acordando mi conducta a lo previsto por la norma, es decir, estoy actuando conforme a lo que la ley dispone y por tanto mi conducta va a ser legítima ante el derecho, es decir, yo estoy realizando una conducta permitida por la ley. Entonces, no estoy transgrediendo la norma y al no estar transgrediendo la norma, no puede haber una consecuencia ni penal, ni civil, ni de otra índole para mí. ¿Cuál es la esencia de las causas de justificación? Es que el Estado va a excluir la antijuricidad de ciertas conductas que en condiciones ordinarias subsistiría. ¿Por qué? Porque no existe el interés que se trata de proteger con la norma. Es decir, no va a existir o va a entrar en pugna el interés que la norma jurídica, que el tipo respalda y que cuando se viola se considera antijurídico. Aquí vamos a tener un doble aspecto, una doble forma de tratar el interés protegido por la norma, es decir,
una doble forma de que se excluya el interés y que dé origen a una causa de justificación. Es decir, cuando el bien jurídicamente tutelado no sufra, no se vulnere, porque hay una ausencia de interés en protegerlo o porque entre en pugna con otros intereses de menor jerarquía. Es decir, cuando hay ausencia de el interés o cuando hay un interés preponderante. ¿Qué es esto? Cuando hay ausencia de interés, normalmente es porque es un bien jurídico disponible y se da el consentimiento del titular de dicho derecho. Es decir, no se entiende la conducta como antijurídica porque lo que se intenta proteger con la norma, es decir, el interés, el bien jurídicamente tutelado, no se vulnera al consentirse que se dé una afectación en cierto sentido por su titular. Es decir, no va a haber una conducta antijurídica porque no se vulnera lo que se trata de proteger con la norma. O porque se sobreentiende que se da un consentimiento de parte del titular. Aquí podemos tener dos ejemplos de un enfermo en un hospital que consiente que se vulnere su salud al hacer el doctor alguna operación, eh, alguna lesión, algún daño en la salud para salvarle la vida, por ejemplo. Aquí no se vulnera el bien jurídicamente tutelado por la norma, que sería la salud, porque el médico tiene el consentimiento de la persona que, que es titular de dicho derecho y por lo tanto su conducta no va a ser antijurídica al no haber el interés de el titular de que no se vulnere esa norma. Y tenemos otro caso que es el del gestor de negocios. Cuando se le da permiso o facultades amplias a alguien para que realice cierta encomienda, si para la realización de su deber debe de vulnerar algún interés de la persona, se entiende que tiene consentimiento de la misma. Es decir, por ejemplo, el gestor de negocios que necesita entrar a la casa de quien le encargó la encomienda y pues allana la misma. Aquí pues tendremos un consentimiento, no hay, hay ausencia del interés de proteger la propiedad porque hubo un consentimiento expreso de quien encarga al gestor la tarea, ya que sin esta pues no puede realizar la encomienda. Ahora bien, la otra perspectiva es la del interés preponderante. ¿Cuándo no se va a vulnerar el interés protegido por la norma? El bien jurídicamente tutelado. Cuando haya dos intereses incompatibles, dos bienes jurídicamente tutelados que estén previstos en el derecho y ante la imposibilidad de que subsista uno y otro, se opta por salvar al de mayor valía y se permite el sacrificio de un bien jurídicamente tutelado de menor jerarquía. Y forzosamente este debe ser el único recurso para la conservación de un bien preponderante. Es decir, hay dos bienes jurídicamente protegidos por la norma, llámese vida, llámese libertad, llámese salud, llámese propiedad, que entran en pugna en una situación límite en la que no se pueden salvar los dos y necesariamente se debe sacrificar uno para que subsista el otro. Aquí se excluye la antijuridicidad de la conducta por ser el único medio para que subsista un bien mayor. Y, obviamente, los valores jurídicos en pugna, es decir, los intereses jurídicos están jerarquizados, se debe sacrificar siempre al del mayor valía. Es decir, por ejemplo, para salvar la vida de una persona, se puede vulnerar la propiedad de otra. Es decir, aquí hay dos intereses jurídicos protegidos por la norma, tutelados. La vida, por ejemplo, en el tipo de homicidio, y la propiedad en alguno de otros tipos. Si se comete una conducta típica para salvaguardar, en este caso la vida, en este caso un bien jurídicamente tutelado de mayor jerarquía que el que se sacrifica, estamos ante este concepto,
ante el interés preponderante, recordando que esto solamente se va a actualizar cuando sea el único recurso para salvaguardar dicho interés. El interés preponderante es la razón por la que se justifica la legítima defensa, el estado de necesidad y las demás causas de justificación que vamos a ver.